yo tengo un gran problema cuando estoy analizando esto, y es lo siguiente. Nosotros tenemos una baja productividad laboral, bajísima, que también incide en la competitividad. Pero esa productividad laboral tiene su raíz y es consecuencia también de los bajos salarios. Pero también eso está amarrado a la baja educación. Exacto. Entonces uno tiene como una especie de efecto multiplicador que al final es dándole vuelta alrededor de nada. Exacto, por eso yo te digo que estamos presos en la garra del modelo. Que por pero ¿cómo salirnos entonces? Luchando por cambiar el modelo. Ahora, eso es una cosa que tiene que involucrar a la sociedad toda. Tenemos que entender que requerimos de un modelo que casualmente se puede incrementar la producción, nos haga más competitivos. ¿Y eso cómo podemos hacerlo? Con el desarrollo de los recursos humanos, porque como te digo, no controlamos la materia prima, no controlamos la energía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El capital social, o sea, los recursos humanos. ¿Cómo se incrementa el capital social? ¿Cómo tú vas a competir? Tú tienes varias formas de competir, o sobre la base de bajo salario, que lo que define es el salario bajo, y ahí estamos perdidos, y lo estamos viendo ahora mismo, o tú tienes otra forma de competir, a donde el precio del producto no sea determinante, sino la calidad o la innovación o el valor agregado. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos baja productividad, bajo valor agregado. Entonces, tú tienes que tratar de aumentar el valor agregado. ¿Cómo lo haces? Mediante la innovación. Para tú innovar necesitas una clase trabajadora, no solamente especializado, sino con una capacidad de innovar, pero necesita también un empresario innovador y con capacidad de socializar. Significa que tenemos primero que transformar el sistema educativo. Si tú no inviertes en el capital social, vas a seguir preso de las garras del subdesarrollo. Óyelo, la única manera de zafarnos es teniendo primero una visión del país, sabiendo a dónde queremos ir y tener una estrategia de cómo lograr eso, porque si tú no eres capaz de responder a los cómo, se va a quedar eso en simples palabras. ¿Cómo el empresario está innovando? ¿Está innovando el empresario dominicano? En alguna medida. Y hay empresas incluso muy innovadoras. Pero vamos a seguir con este tema después de la pausa para analizar lo que es la innovación que está haciendo el empresariado dominicano para transformar esta economía. Nos vemos después de la pausa. Gracias por continuar con su programa Visión Empresarial y el debate de la semana. Vamos a la última parte de este debate. Estamos conversando con el empresario doctor Antonio Isa Conde. Nos quedamos hablando del papel de los empresarios en términos de la competitividad de las empresas y lo que era la innovación. ¿Y qué están haciendo los empresarios para innovar? Hay un grupo de empresarios que entiende el problema y que está trabajando arduamente. Hay otros que ya han logrado nichos del mercado y están tan amarrados que incluso hay algunas empresas de esas que son a prueba de fuego, le ponen impuestos, le hacen de todo y no pueden con ellas porque ya tienen un nombre. Por ejemplo, no me importa mencionar los nombres, Cervecería Presidente, Brugal, que son nombres ya consolidados aquí en el mercado, ocupan un nicho de mercado con tal fortaleza que incluso las agresiones no la perjudican tanto. Las agresiones estatales no la perjudican tanto. Hay otras que han entendido y cambian. Por ejemplo, en el sector textil de Zona Franca, que era un ejemplo de que se producía la competitividad básicamente sobre la base de producción estándar, de mano de obra barata, etcétera. Hay muchas empresas que ya están innovando, que están haciendo moda. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, que van ahí. Porque hay una diferencia cuando tú creas una moda y tú vas a un nicho del mercado, aunque sea pequeño, pero esa moda prende. Lo importante es más la moda que el costo. Pero mientras que tú vas a producir un jean, el mismo jean que está vendiendo todo el mundo, que están vendiendo los chinos, los hindúes, ya tú estás perdido. Entonces, hay empresas que ya han entendido eso, otras todavía que están atadas al pasado. Pero lo peor es que todos estamos atados al pasado todavía. Entonces se requiere de una masa crítica de gente, tanto en el sector como en el mundo político, como en las academias, como en todas partes, que comience a entender el problema hacia dónde debemos ir. Y así es que se van a producir las transformaciones. Yo creo que necesariamente cuando hay una masa crítica de gente con una visión clara, y en eso creo que puede ayudar la estrategia,
o ese trabajo tan enorme que está haciendo Danilo, de cada vez que habla de una visión, de concepto, está enseñando a la gente una forma distinta de hacer política, está dando ideas y le está diciendo cómo transformar. Pero eso debemos hacerlo todo. Claro, se alaba que en el mundo político lo haga, pero también tenemos las academias. Ese movimiento de los jóvenes es importante. No solamente estoy harto, sino como ellos plantean soluciones constructivas, modelos a seguir. Pero sobre todo, están dando un ejemplo de participación. Pero ahí y aunque le moleste a alguna gente, esa participación es importante para comenzar un proceso de transformación en la sociedad dominicana. Pero yo creo, y eso lo hablábamos fuera de cámara, de que, y lo he dicho aquí varias veces, hay mucha hipocresía de la sociedad, que lucha por cosas, pero lucha por sus cosas, como decía Silvio Rodríguez, sentado en su casa, en un aire acondicionado, tomando vino. Pues yo digo, el movimiento, por ejemplo, que hubo el día de la inauguración de la Feria del Libro, habían 12 sombrillas, aunque no lo dejaron entrar, pero eran 12 sombrillas. Si tuviera un movimiento así, yo creo que la cantidad de gente debe ser masiva. Pero otra cosa, doctor, usted habla de la importancia del movimiento de los jóvenes, estoy harto, pero hay más jóvenes en los drinks tomando alcohol que los jóvenes que están luchando. Pero es que espérate, ahora volvemos. Si todos los jóvenes estuvieran en medio de la calle, no estuviéramos discutiendo este problema. Las transformaciones estuvieran ahí. Ya tuvieran Pero hecho. yo, que desde que era joven, comencé, porque acuérdate que yo fui fundador de la Federación de Estudiantes, estoy en el movimiento desde que era muchachito casi, transformador. Cuando se comienzan a crear, hay un grupo, aunque sea pequeño, que va a comenzar, que está creando esa masa crítica, y tú sabes lo que es eso en física. Cuando hay esa masa crítica es la que necesariamente produce el estallido. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que sencillamente tú sientes la sociedad sin esperanza, sin expectativa. Muchos jóvenes que se ahogan en el alcohol, que se hacen visibles a través de la delincuencia, porque no tienen acceso al empleo, no tienen acceso a la educación. Entonces, otros que se la van a buscar haciendo política y no tienen idea de lo que hacen, sino, y cuando van a la urna, votan por el que le va a dar el peso. Entonces, esas son las lacras que tenemos que romper. Cuando hablamos de transformaciones, yo te decía que una de las cosas no es solamente instituciones fuertes, no solamente una visión de país, no es solamente saber cuáles son las transformaciones económicas que tenemos que hacer, sino también ciudadanía responsable. Y yo creo que fomentar una ciudadanía responsable es una de las tareas primarias para lograr eso. Pero doctor, ¿cómo nosotros vamos a hacer eso? Si usted ve las estadísticas educativas y ve que niños y adolescentes, 400.000 fuera de las aulas, de lo que deberían estar. ¿Tú sabes qué? Cuando tú tienes niveles de deserción relativamente altos. Pero esos son los males que tenemos que combatir. Tú has ido analizando todos los males que tenemos y yo te estoy diciendo que esos males son los que tenemos que combatir y cómo lo combatimos. Y te dije antes que son males de tal magnitud que rebasan la capacidad de un hombre, de un partido, que tenemos que asumir la idea de los cambios como sociedad. Y eso comienza con una masa crítica de gente que comienza a empujar. ¿Por qué Danilo? Y más que por qué Danilo, ¿por qué Antonio Izaconde decide apoyar a Danilo? Por todo eso que tú dijiste. Yo desde jovencito he estado luchando por las transformaciones, lo hice de la sociedad civil. Entonces, me he dado cuenta que hemos llegado a un momento que, por ejemplo, en el caso de los partidos políticos, están en un lugar terrible. El clientelismo y el rentismo ha copado la mayoría de los partidos políticos. Y la minoría de gente que sirve en los partidos, que hay una minoría, pero de gente responsable, no tiene oportunidades muchas veces. Tú ves que en el propio gobierno, tú sientes mucha gente, tú sabes la gente en este gobierno que está tratando de transformar las cosas y de momento recibe zancadillas de gente. Yo decía que hay dos grupos, uno desarrollista y otro clientelista, y a veces los clientelistas pueden más. Entonces, de la única manera de tú romper eso es participando. Entonces, yo cuando sentí que Danilo tenía un discurso acorde con las cosas que yo he luchado toda la vida, digo, no, este proyecto hay que empujarlo, hay que asumir partido hasta mancharse. Ya yo tengo 71 años, pero este quizá es el último pleito que eche, porque quizá la fuerza no me alcancen y quién sabe.